¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como le anuncié, esta emisión especial entrevistando a nuestros candidatos. Rumbo a 2021, al 6 de junio del 2021, esta mañana, como en otras ocasiones, tengo el enorme placer de poder entrevistar a una mujer que, pues yo me quiero suponer, ya nos dirá ella, que nunca en su vida había planeado, digamos hace unos 30 años, que sería gobernadora de San Luis Potosí. Yo creo que ella, cuando estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, nunca pensó que al hacer su servicio en la hermosa Huasteca, hace 25 años llegó a la Huasteca Potosina, creo que nunca imaginó el arraigo, el corazón que iba a sembrar, todo lo que le ha valido que hoy en día sea una fuerte aspirante a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. Ella tiene maestrías, 2 maestrías, una en salud pública y otra en educación. Es una mujer que ha ocupado varios encargos públicos y al día de hoy, después de haber sido secretaria de salud, y hoy precisamente, por eso es lo tan especial, en el Día de la Salud, está con nosotros la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez. Como siempre, es un gusto tenerte con nosotros, Muchísimas doctora. Gracias, Sergio. Gracias por permitirme estar en casa y sobre todo el poder entrar a los hogares de las personas. Yo creo que eso es lo más importante de todo tu público, que nos permite poder estar en sus casas. Muchas gracias. Y bueno, yo decía que quizá nunca te imaginaste. Sé que eres originaria de la Ciudad de México, avecindada hace 25 años. 25 años. ¿En algún momento pasó por tu cabeza? No, te lo digo así, claro, no. ¿Cómo llegaste a la Huasteca? Mi hermano es médico, es el mayor, es médico, es pediatra. ¿Cuántos son ustedes? Somos 3. Mi hermano mayor, que es médico de pediatra, y la menor, que le llevo 6 años, ella es ingeniera mecánico industrial. Y mi hermano se viene a hacer el internado médico a Ciudad Valles. Cuando nos dice que se viera a Ciudad Valles... ¿En dónde queda eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Se viene a Ciudad Valles porque conocí a una amiga que era de Ciudad Valles, ahí en la universidad, de estudiar a la Ciudad de México, a la UNAM, y a mí se me ocurre venir a verlo en abril, feria. Pleno calorón. Riquísimo. La gente, la comida, el ambiente, la calidez. Venir de una selva de asfalto, en donde no conoces al vecino, en donde no puedes hablar con la gente en la calle, no puedes hablar con la gente en la calle. Y luego llegar a un espacio en donde todo el mundo te recibe bien, donde te reciben con una calidez en la que de verdad te enamora. De tal manera que pues decido regresarme ya a estudiar el 5º año de la carrera, de internado médico, y ya, no me fui. Mi hermano sí siguió siendo su especialidad, se fue a Chihuahua, después a Monterrey, actualmente ejerce en Monterrey. Yo me quedé en la Huasteca. ¿Tu hija es huasteca? Sí, claro, tenía que ser huasteca. yo soy ya de convicción de corazón. Yo sé que te adoptaste tú sola. Sí, no, yo soy huasteca. Y mi hija nació en Tamazunchale, en el Hospital Básico Comunitario de Tamazunchale. Mi tierra, de donde yo soy. Porque además era un hospital que estaba en mi jurisdicción. Claro. ¿Y qué mejor lugar para atenderte que los servicios en donde tú estás prestando el servicio a los demás? Y además, o sea, como ratificando lo bueno que son los servicios que yo aquí me atiendo. Yo siempre me he atendido en los servicios de salud. Tengo ISSSTE, por eso pago los servicios de salud, porque pago mi cuota que debo de pagar. Y créeme que es una satisfacción el que tú puedas decir, yo me voy a atender en algo que estás haciendo, que estás formando, que estás vigilando, que estás supervisando, porque sabes perfectamente cómo está ese servicio. Entonces, ahí nace mi hija, en Tamazunchale, y pues bueno, de ahí vas avanzando, llegas a la ciudad de San Luis Potosí a supervisar el resto del estado, y pues bueno, te dan la oportunidad de estar en los mejores de los encargos que he tenido, es la parte de ser la administradora pública de la Secretaría de Salud, el poder concretar proyectos importantes.
y te das cuenta que puedes hacer más. Sin embargo, en una Secretaría de Salud cuestionada, porque hay una mutación, no una mutación, un cambio de Seguro Popular a INSABI, se cambian, y no fácil el encargo, cuestionada totalmente por ser mujer, o platícanos, ¿cuál es la percepción de esto? Fíjate que es curioso, y qué bueno que lo preguntas. Si mi carrera fuera de 6 años, de 5 años, de 4 años, pues yo entendería todos esos cuestionamientos. ¿Qué pasa cuando una mujer empieza a caminar, cuando una mujer empieza a destacar, cuando una mujer empieza a ser vista, se hace visible? Sacas la cabeza. ¿No? Te la quieren cortar. Claro. Toda mi vida he manejado recursos públicos. Todos los 20 años efectivos de trabajo, que ya recibí medalla de servicios, por cierto, y otros 3 más que estuve al frente de encargos de relevancia, pues era yo una maravilla. Hasta yo me sentía muy bien. Y en el último año resultó que todo lo haces mal. O sea, eras la octava maravilla y de repente todo lo haces mal. ¿Por qué? Porque esta mujer levantó la mano, dijo, tengo aspiraciones políticas. Ni siquiera eso, porque empiezas a ser pública con la parte de la pandemia. Sí, porque empieza todos los días a estar diario en la televisión. Y empiezas a pero realmente realmente tú no lo buscaste. No. Sí, no. Tú no inventaste la pandemia, no inventaste informar todos los días. Claro, y se dan las oportunidades de poder destacar tu habilidad como salubrista, que eso es lo que yo soy. Cuando decides quedarte en una zona marginada como es la Huasteca Sur, tienes que aprender y te tienes que especializar. Entonces es cuando decides estudiar salud pública, y la salud pública hace eso, trabaja con las comunidades, trabaja para la prevención, trabaja para poder detonar a las comunidades en coordinación con los ayuntamientos, para ir consolidando estos municipios saludables, y tienes que ver con caminos para poder sacar a una mujer embarazada y disminuir la mortalidad materna. Tienes que ver con el poner letrinas ecológicas o sanitarios ecológicos para evitar que mueran los niños por enfermedades diarreicas, por la contaminación del agua, y pones estufas ecológicas para evitar que se dé cáncer de pulmón ante la inhalación del humo, y empiezas a trabajar con la separación de la vivienda para que no exista hacinamiento y se evite violencia familiar, inclusive. Sí. Y además evitar todo un tipo de enfermedades como chagas, dengue. Eso es lo que hace un salubrista. Entonces te das cuenta que tienes esa posibilidad, esa oportunidad de poderlo hacer realmente en apoyo al servicio que has brindado siempre y poderlo mejorar. Y se da esa oportunidad nuevamente que abre el partido de Morena a una situación de solo mujeres. Y ahí es cuando viene mayor crítica. Ahí digo, sí, ante la crítica, porque hay una convocatoria abierta. Nos dimos cuenta todos, se inscribieron, no sé, parecía chunga, como 21. 21. Yo me quedé en 18, parecía chunga, ¿no? Pero se inscribe una gran cantidad de mujeres y resulta electa Mónica, y se enojan los demás. Las y los demás. Y son reglas que además pone el mismo partido, en una convocatoria pública, y en donde sabías perfectamente lo que ibas. No era exclusivamente para registrados, para simpatizantes o militantes de Morena. No, era abierto, porque además los estatutos de Morena permiten la participación ciudadana. La diferencia de Morena, Ale, es que es un movimiento, no solamente es un partido, y está pensado para ir consiguiendo que los ciudadanos que tengan buenos perfiles, buenos hombres, buenas mujeres, puedan ir enriqueciendo el partido. No es un partido cerrado como se concibe en el resto que ya conocemos, sino que aquí es un partido abierto, un partido que va caminando, un partido que va siendo incluyente, y que eso es lo que tenemos que ir realmente soportando y ejerciendo de este hermoso partido que hoy estoy enamorada de él, porque realmente da la oportunidad a ciudadanas y ciudadanos que tienen los perfiles para poder ejercer y ejecutar acciones de justicia social, de poder ayudar a la gente, pero también de progreso y democracia. Entonces creo que eso es importante, y
tenemos que madurarlo todos como ciudadanos, tenemos que madurarlo todo como ciudadanas, pero sobre todo esta sororidad entre mujeres. Yo creo que eso es algo que tenemos que impulsar más, ese apoyo entre mujeres. No podemos seguir jalándonos nosotras mismas. Yo creo que si realmente queremos que se haga una realidad aquello que está pactado desde las Naciones Unidas, en donde hay que darle espacios en la vida pública y política a las mujeres, hay que impulsarnos nosotras, hay que ayudarnos nosotras. Nadie nos va a hacer el trabajo, ya lo hemos visto por siglos. Mujeres han dado la vida para que hoy tengamos esta oportunidad. Hay que ir sumando como mujeres, y hay sobre todo que entender que cuando una mujer tiene una oportunidad, como en esta ocasión muchas de las compañeras que están en este proceso, es una oportunidad para que una mujer pueda gobernar diferente, pueda administrar diferente y nos pueda entender de manera diferente. Déjeme preguntarte, doctora, un partido de Morena, me tocó presenciar en una visita en el refugio, en el monumento a Zapata, como un adulto mayor, una persona que logró entrar y quería hablar. No pudo ya hablar de la emoción, del coraje, de la decepción, empezó a llorar diciendo, es que yo creía en Andrés Manuel y nos ha fallado. Y bueno, hábilmente la doctora toma la situación y dice, bueno, hay que escucharlos, hay que escuchar a toda la gente. Y hago esta referencia en primera porque el manejo fue para mí excelente, hubo conexión, pero aparte, ¿cuántas de estas protestas ha encontrado la doctora Mónica a lo largo de su caminar ya por todo el estado? Fíjate que han sido pocas en razón del gran recibimiento que me dan en la mayoría de los lugares. Y yo creo que son también situaciones que desafortunadamente muchas de ellas son enviadas. Hay un capítulo que yo voy a reprobar siempre. Deleznable, por cierto. O sea, terrible. No podemos comportarnos de esa manera. Y yo lo denuncié y se tomaron las medidas. Y ojalá fuera así con todos los ciudadanos y las ciudadanas. En un evento de estructura, en donde tuvimos la presencia del presidente del partido, así es, y en donde llega gente inconforme, algunos sí protestando relacionado a las designaciones. Oye, que tienen derecho además de inconformarse. Por supuesto, pero otros que ni siquiera ubicas que sean de San Luis Potosí. Desafortunadamente nos conocemos, sabemos y vemos cómo nos comportamos y cómo hablamos. Y el tono de la voz es diferente en diferentes espacios de la República. Y llegan a golpear a los compañeros de Morena, llegan a golpear con ladrillos, con piedras, a uno de los compañeros le lastimaron una costilla. A ver, no podemos comportarnos de esa manera. Eso no es Morena. Esa gente que fue ahí no era morenista. Los morenistas son pacíficos, son gente de bien, son gente que realmente cuando protesta lo hace y lo hace como son las izquierdas. Las izquierdas son de lucha, son de confrontar el autoritarismo, sí, pero de manera pacífica. Hoy ya no estamos en esos tiempos de llegar y quemar y golpear. Esos son golpeadores profesionales que iban a tratar de denostar un evento, a tratar de tal vez intimidar o que nos diera temor seguir avanzando, cosa que no va a suceder, pero no podemos permitir que se den esas cosas. La libre expresión sí, la protesta también. Creo que si no, no estaríamos hablando de un país libre. Pero el golpear, el violentar, nunca va a ser justificado por encima de la integridad de nadie. Entonces, así de hecho, creo que eso, viene hoy o mañana quien se dice ser la candidata legítima de Morena. Digo, son de estas cosas que, ¿por qué dividir? ¿Por qué dividir en lugar de sumar? Digo esto porque, bueno, ya sé que el presidente de Morena en el estado, ya hay un solo proyecto que se llama Mónica. Es el proyecto de San Luis Potosí, de Morena en San Luis Potosí. ¿Qué buscan, Digo, concretamente esta señora Lara. Cuestiones personales. Cuando tú estás realmente ¿Tuvo que ver algo el sindicato que ella preside con los trabajadores de doña Mónica? En algún momento, cuando yo tomo la secretaría, había 15 personas que estaban afiliadas a ese sindicato. Uh-huh. Y
Yo les digo, el acta de nacimiento de los servicios de salud de la Secretaría de Salud es muy clara. Nosotros tenemos un solo sindicato, que es el Sindicato Nacional. Hoy que ya se están cambiando algunas reglas relacionadas a la libre formación de un grupo de personas que pueden representar un sindicato y que también pueden elegir a sus líderes, se está dando esta mayor apertura, pero deben de seguir un proceso. De tal manera que no podíamos tener otro sindicato. Y cuando yo empiezo a platicarlo con ella y con el gobierno del estado, yo les doy la opción de decir, a ver, los trabajadores nosotros los podemos recibir comisionados sin ninguna duda, pero también hay otras áreas de gobierno del estado que requieren esos perfiles y podemos manejarlo de manera adecuada y conforme la norma y conforme la ley. Que si no rebasamos esos límites siempre nos va a ir muy bien. La ley y el presupuesto deben de estar siempre por encima de cualquier situación. Y pues bueno, a veces no nos gusta el que nos digan que hay una ley que se debe de respetar. Y ya sabemos que no le gusta respetar las leyes. De entrada. No, o sea, ya estamos observando el comportamiento. Que hay una normativa muy clara, y pues ya vemos que no le gusta respetar la normativa. Entonces una persona que no respeta la ley, que no le gusta respetar que te dicen no, y hay una situación no de decir un no tajante, sino de decir un no porque hay toda una justificación muy clara, y que aún así sigues tratando de amedrentar al gobierno con plantones, con marchas. A Mónica Rangel no, A Mónica Rangel Mónica no. ya está caladita. Las cosas muy claritas, siempre derechitas, siempre bajo la ley, porque así no tenemos problemas, porque así nos debemos de comportar los ciudadanos. No habría corrupción si respetamos la ley. Efectivamente, hay tanto atrás de estas situaciones que pareciera que nada más es una auténtica lucha por la democracia. Sin embargo, pues quienes conocemos un poquito más de historia, pues sabemos que esto se trata más bien de un asunto de interés personal. Eso me queda bastante claro. Qué bueno que tocamos el tema, porque hay algunas personas que todavía tienen estas dudas. Bueno, doctora, nos quedan como 10 minutos. Déjame preguntarte. Sé que tienes en la yema de los dedos el tacto, la sensibilidad de conocer al pueblo potosino por haber sido secretaria de salud en este hermoso estado. Pero ahora en el recorrido, creo que ya está muy claro qué le duele a San Luis Potosí. Y creo además que estamos tan definidos como las 4 zonas que somos. Si me das un paseillo, por favor, ¿qué es en la Huasteca? ¿Qué es en el altiplano? ¿Qué es en la media? ¿Qué es en el centro? La zona centro necesita reactivación económica, mayores inversiones, tanto locales... Vialidades, ¿no? Vialidad, seguridad y sobre todo oportunidades para jóvenes. Salen y egresan de unas carreras, pero no hay esa oportunidad en donde puedan ejecutar su carrera, que ya emplearon mucho tiempo para llevarla a cabo. La inversión que se está dando en el centro es muy importante, pero tenemos que detonar también esa misma economía en el resto del estado. La zona altiplano, el agua y oportunidades de empleo. Ese es algo, mucha migración, ¿verdad? Prácticamente de eso viven, y tenemos que impulsar ahí el empleo, pero también el campo. También hay producción, también hay ganadería, y hay muchas acciones que se resuelven decidiendo la gente. En el altiplano he encontrado hambre, pobreza y necesidad de agua. En la zona media, nuestros productores abandonados, amiga. Ya sé. Y abandonados con programas a destiempo, de verdad. Sí, y eso te lo da el platicar con ellos directamente. Y que traes el diagnóstico, porque son cifras oficiales que están publicadas y demás. Pero a ver, el diagnóstico dista mucho de lo que es la sensibilidad de escuchar al productor de la zona media. Al que le cuesta, al que perdió. Y el que sabe. Entonces, cuando te sientas con ellos y te dicen, a ver, yo no necesito que me dé para mejorar mi semilla o para mejorar mi cultivo, yo lo necesito para poder comprar manguera para mi riego. Dar más fuentes de empleo, amiga. Además,
pero los programas que tenemos hoy vienen tan Tarde. cerrados. No, y tarde además, ¿no? cuando llegan. Que no nos permite tener esa El flexibilidad. programa de la poderlos mosca de la utilizar. fruta que desapareció, etcétera, etcétera. Entonces, son cuestiones que tú dices, a ver, y por eso me voy enamorando de Morena, porque uno de los principios es gobernar con el pueblo, para el pueblo y con la mano del pueblo. Cuando aterrizas esa frase, que se escucha muy bonita, aterrízala en territorio. Es esto, sentarte y decir, a ver, les vamos a dar apoyo de gobierno del Estado, sí, y lo van a aplicar en lo que ustedes requieran. Directo, sin intermediarios. Que les llegue directamente a ustedes para que ustedes lo puedan aplicar. Y si tienes que comprar manguera, compra manguera. Porque todo lo demás ya lo tienes resuelto. Hay otra gente que requiere asesoría técnica. Vamos a darles acompañamiento al campo. Entonces, eso Pero te esa es lo la va zona media, dando. la Huasteca. La Huasteca, agua, seguridad. 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 Ese es un tema que está a vistas. Está a vistas, lo ponen en la mesa y también la parte del agua es un tema en todo el estado y en la zona Huasteca de seguridad y también el apoyo de las mujeres. El apoyo de las mujeres para poderles dar esta oportunidad de crecer, esta oportunidad de terminar sus estudios, pero también la oportunidad de poder detonar empleos y oportunidades para que ellas puedan desarrollar sus artesanías, por ejemplo, que hay mucha artesanía. El turismo local se tiene que detonar en la zona de la Huasteca. En este momento, con todas estas olas de la pandemia, estaremos cerrando y abriendo y hay que impulsar el turismo local. Debemos de conocer nuestro estado, es bellísimo, tenemos unas zonas maravillosas y los potosinos tenemos que presumir San Luis Potosí y para presumirlo tenemos que conocerlo y vamos a invitar al turismo local, que además es el que come precisamente en el mercado, es el que come en los puestos que pone nuestra gente que viene y baja a vender lo que está cultivando, vende sus artesanías y te lo llevas y lo puedes acomodar también en tu hogar. No, es que es una fiesta tan solo ir al mercado de la Huasteca, claro. los mercados de la Huasteca. Entonces tenemos que detonar este turismo local que sabemos que puede ayudar mucho a toda nuestra zona huasteca y pues obviamente incentivos para que puedan contratar más a las mujeres. Pues es siempre un placer, es además muchos temas que platicar con la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, que alias Mónica Rangel. La doctora Mónica. La doctora Mónica, de hecho. La doctora de Mónica. hecho. Bueno, para concluir, doctora, hoy en el Día de la Salud, siendo una doctora con 2 maestrías, conociendo las necesidades, ¿qué medicina le hace falta al pueblo de San Luis Potosí? Escuchar. Que los gobernantes dejemos de estar lejos de la gente. ¿Un doctor qué hace? Escuchar, sentir, sacar un diagnóstico y dar un tratamiento. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos escuchando a la gente y así es como vas a gobernar. No hay otra forma de gobernar, no hay otra forma de hacer las cosas. Llegar y sentir a la gente, que la gente te sienta cerca, se sienten abandonados, se sienten muy lejos de quien nos va a gobernar, de quien nos está gobernando actualmente. Y teniendo ese diagnóstico, porque platicando lo sacas, el tratamiento tiene que ser en consenso. Si el paciente no se lo quiere tomar, No se va a aliviar. entonces tiene que ser en consenso de tal manera que esté tan bien equilibrado, que le resuelva sus necesidades y que la parte del gobierno tenga la ley y el presupuesto para poder comprar esa medicina. Entonces así es como vamos a gobernar y así es como lo vamos a hacer. No sabemos hacer otra cosa más que trabajar y trabajar cerca de la gente, que es lo que nos gusta. Pues mire, como siempre se lo he dicho a usted, nosotros le presentamos las alternativas. Conózcalos, escúchelos por la salud de San Luis Potosí, por la salud de la seguridad, por la salud del campo, por la salud de la economía, por la salud de todos los ámbitos, de la educación, del hogar, de la economía, por la salud de San Luis Potosí. Ella es una de las propuestas, escúchelas, atiéndelas y el 6 de junio tiene que ir a votar. Lo único que no se vale es no asistir a las urnas. Todos tenemos que sufragar nuestro voto, porque si usted no va a votar después, por favor, no se queje. Doctora Mónica, un gusto siempre haber platicado
Esperamos que se repita pronto. Hay mucho que saber, hay mucho que escuchar, hay mucho que conocer. Esta es tu casa, siempre lo hemos dicho. Gracias. Y lo sabes como buenas huastecas que somos. Para concluir, por favor. Pues es una situación muy clara. Todo esto que platicamos es un mensaje de esperanza, es un mensaje de poder cambiar y transformar San Luis Potosí, sumarnos a una transformación real del país. Y eso solamente se puede hacer efectivamente el 6 de junio. Esa esperanza se va a convertir en una realidad el 6 de junio y pues estamos para trabajar, para servir. Y el cambio verdadero solo está en Morena. Vote todo Morena. Muchas gracias. No le cambie, regreso en unos minutos. Ya está aquí mi siguiente invitado, el médico Ramón Torres García, en un momento con ustedes y conmigo.